Yo, Shalom Akim, como siempre, dando toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham, Raja, Kwadash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahweh Shai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom, que significa paz, a la lección, empezando con el 144,000. Y ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Y en este video, en esta lección, vamos a entrar en Hebreos 10. Y nada más para brevemente explicar este capítulo, entra en la importancia de Yahushua y cómo el sacrificio del Señor Yahushua es superior al sacerdocio levítico. Y este capítulo entra en los diferentes detalles en cómo Yahushua es superior. So vamos a Hebreos 11. Y por eso el Evangelio, básicamente el Evangelio o la buena noticia, porque Evangelio significa la buena noticia, se trata de la venida del Señor y el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, los israelitas, para redimirnos y para finalmente hacernos perfectos. Lo que dice Hebreos 11, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Y sabemos por medio de las escrituras que la ley solamente fue dado a los israelitas. Solamente los israelitas recibieron ese primer pacto. Todo es acuerdo de la línea escogida. Como te dice en 4:6 y 54, aunque todos venimos de Adán, el Señor ha separado a las diferentes naciones y Él ha escogido una línea. Y la línea empieza con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 1 dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Eso todavía el primer pacto no era para hacernos perfectos, era una guía. Dice, una sombra. Dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Eso, ceremonialmente, el sacrificio te limpiaba, pero eso no te purgaba de tu naturaleza pecaminosa. Por eso había un sacrificio continuo para el perdón de pecados. Dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Ahí está. Porque los adoradores se habían purificado una sola vez y para siempre. Y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, y esta fue una carta a los hebreos en... a ver, dame un segundo. Voy a ver.
La carta no dice... está en el título. Fue una epístola para los hebreos, a los israelitas. Right? Okay, cool. 2 dice... No, 3, perdón. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Yahushua vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Por eso el Señor tuvo que ser crucificado. Porque Él es el sacrificio que finalmente va a limpiar a su gente, empezando con la elección. Y Yahushua, Él es un hebreo israelita del tribu de Judá. Solamente vino para los israelitas, que hoy en día se están llamando morenos, latinos y nativoamericanos. Y por medio de las maldiciones va a haber israelitas en cada país. Unos se van a parecer como las otras naciones, pero su linaje regresa a unos de los 12 tribus. 6. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Porque Yahushua es la verdad, es la palabra. Y este mismo precepto se encuentra en Salmos 40 y versículo 7. Yahushua viene en el volumen del libro. Primero Yahushua dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Y por medio del primer pacto, la única manera para lograr ser justificado es mantener la ley 100%, que eso es imposible. Por eso, cuando empujamos el mensaje a la elección de la nación de Israel, tenemos que empujar a Yahushua. Él es el que nos va a salvar. Fe en Yahushua nos va a salvar. Y la ley, obviamente, con fe vas a seguir la ley a lo mejor de tu habilidad. No vamos a poner la ley primero ante el Señor Yahushua, como ciertos israelitas hacen, como IUIC. Ellos te dicen que sigas la ley porque la ley te va a salvar. Ya leímos que el primer pacto va a ser anulado. ¿Por qué? Porque falló hacernos perfectos. Y como dice en... Yo creo que es el siguiente capítulo, Hebreos 11, donde te dice que no había falla en la ley, sino que la falla está en nosotros. Porque en esta carne es imposible lograr 100% justicia. Cosas como mal pensamientos, eso te contamina, eso arruina tu perfección por la ley. Porque un pecado insensato, un pecado de maldad que
esté en tu mente, eso te contamina, eso es contado como un pecado. Ahora, ¿cuál de nosotros podemos controlar nuestros pensamientos? Es imposible. Y arriba de eso hay leyes que no podemos ejecutar en nuestra captividad. Por eso el Señor nos dio otro camino. Fe en Yahushua. Dice pues dice, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, right? Y Yahushua, Él firmó el segundo pacto con su sangre. Y eso se va a cumplir cuando Él regrese. Cuando Yahushua levante su elección en ese carro celestial. Te dice en 1 Corintios 15, right? Porque se le fue revelado a Pablo qué va a ocurrir cuando la elección sea salvo por Yahushua y entre en esas naves celestiales. Van a ser cambiados. ¿Para qué? Para transformar ese cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Y al fin de ese capítulo te dice que la muerte es tragada en victoria. ¿Por qué? Porque ya no va a haber falta en nosotros o falla. Ya no va a haber más pecado. Y si ya no hay más pecado, entonces ya no hay más maldiciones. ¿Y qué es lo opuesto de maldición? Bendiciones. Y ahí es donde va a entrar la vida eterna. Porque vamos a ser programados por el Señor para mantener la ley 100%. Y todo esto es gracias a Yahweh por mandar a Yahushua para dar su vida para que el segundo pacto sea cumplido. Y de nuevo, Yahushua, cuando Él dio su vida, Él firmó ese pacto con su sangre. Y físicamente se va a cumplir cuando Él regrese. Pues la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios Yahweh fue el que el sacrificio del cuerpo de que Yahushua nos hiciera santos, una vez y para siempre. Por eso el Señor solamente fue crucificado una vez. Es todo lo que requiere el sacrificio. Así de superior es el sacrificio de Yahushua, right? No como el sacrificio de un animal, un toro, right? Que es continuo. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Yahweh como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Yahweh. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que para que está haciendo santos. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes y las escribiré en su mente. Ahí está. Que el cuerpo mortal se ponga a lo inmortal. 1 Corintios capítulo 15. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones en el reino. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no se hace falta ofrecer más sacrificios. Un llamado, dice,
Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Yahushua, por su muerte. Yahushua abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Dice, a través, 21, perdón. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Yahushua, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Right? Y eso es entrando en el sacrificio de Yahushua. En el Viejo Testamento, siempre leemos de los diferentes sacrificios que los levitas sacrificaban para el pueblo y para ellos mismos. Era algo continuo, repetidas veces. Pero eso no era suficiente para limpiar la conciencia de nuestra gente. Pero la sangre de Yahushua sí pudo lograr esto. Y por eso el sacerdocio de Yahushua, right, después de la orden de Melquisedec, es mucho más superior al de el sacerdocio levítico. Mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensamos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y es bien importante estar en la compañía de la hermandad, porque nadie más fuera fuera de la hermandad no vas a recibir consejo después del corazón de Yahweh Bashem Yahushua. Como dijo el apóstol Gabor, la hermandad es el camino al reino de los cielos. ¿Con quién más vamos a practicar estos hechos justos? ¿Cómo vamos a poder a gobernar a las naciones si no podemos gobernar entre nosotros mismos? Y nadie más afuera de la hermandad te va a dar consejo acerca a las escrituras y acerca del Espíritu Santo de Yahweh Bashem Yahushua. No hay otro camino. Dice, queridos amigos o hermanos, porque hermano significa amigo, o amigo significa hermano, perdón. Si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, right? Y eso está entrando en alguien que regresa al mundo. Ya cuando regresas y abandonas al Señor, bro, ya no hay remedio para ti. Well, actually, sí, hay un remedio. Tu muerte o tu sangre. Así es como vas a poder ser redimido por una muerte violenta. Porque como dijo Yahushua, el que supo la voluntad del Señor y no la hizo, va a ser herido con muchos azotes. Te va a ir peor.
Solo queda la terrible expectativa del juicio. Si Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Yahweh, pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Por eso Yahweh tiene que ser respetado. Y no, mira lo que acaba de ocurrir con los sicarios. Ese campo en particular, ellos todavía enseñan que Yahweh no debe de ser adorado, o que el Señor va a ser un hombre ordinario en el reino de los cielos. O que eso es una gran ofensa. Y ellos no van enseñando la verdad sinceramente. Son un montón de rateros y falsos profetas, usando la palabra para obtener riquezas en este mundo. Y por eso el Señor anda destruyendo ese grupo. El líder de los sicarios, Eleazar, el gorila, él es un hombre fucking asqueroso. Y ya no es el líder de ese grupo. ¿Qué va a pasar con esa congregación? El Señor lo va a hacer, lo va a destruir. Igual con el IUIC, ISUPK, todos esos falsos profetas, que no andan advirtiendo a la gente, que no andan empujando a Yahweh. IUIC empuja la ley sobre el Señor. O que también ellos enseñan que el nombre del Señor no es importante. So no saber el nombre de tu Salvador, eso no es importante. Por eso les viene todo este juicio. Dice, solo queda la terrible expectativa del juicio de Yahweh y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión. Por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios, Yahweh, y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo. Han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Yahweh, pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. Lo que se merecen, perdón. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Yahushua. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Porque, como está escrito, si vienes a servir al Señor, prepárate para la tentación. Prepárate para perder, porque el Señor te va a poner a la prueba. Y sabemos que por medio del sufrimiento y el dolor, así es como nuestras almas es hecho perfecta. Así es como el Señor nos purga.
Y si no estás listo para sufrir para esta verdad, para Yahweh Hashem Yahushai, entonces tú no vas a alcanzar la salvación. Y esa es la plana verdad. No hay otro camino al reino. Hechos 14 y 22. Por muchas tribulaciones vamos a entrar al reino. No hay otra. Y si algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Right? Y en el libro de Hechos, los primeros 5 versículos, los discípulos fueron golpeados por predicar en el nombre del Señor, Yahawashi. So esto es algo se trata de sufrir y ser perseguidos. Hoy en día es igual. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que el futuro les esperaba cosas mejores, que durarán para siempre. Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor Yahawashi. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Yahweh Hashem Yahushai. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse, Yahushai, para salvarnos. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos los que se apartan de Yahweh Hashem Yahushai hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Y como dijo el Señor en el libro de Jeremías, el Señor no tiene, para la elección, el Señor no tiene mal pensamientos. Él tiene pensamiento de paz para toda su gente del electo, los que obedecen la voz del Señor, para darnos el fin que esperamos. ¿Para qué? Para ser salvos, y por eso estamos sufriendo con paciencia, esperando la venida del Señor, porque sabemos que viene una recompensa, y vale la pena esta breve aflicción. Y Tawar Yahweh Hashem Yahushai, gracias al Señor que nos ha dado la habilidad de entender este proceso. Alright, so una vez más, Yahawashi es superior al primer pacto y la ley. Y como dijo Pablo en Gálatas 3, es fe en Yahawashi que nos va a justificar ante Yahweh Hashem Yahushai. Y por las obras de la ley nadie será justificado, porque es imposible. Alright, so este capítulo destruye la doctrina de IUIC. Alright, que te empujan esa mierda que la ley te va a salvar. No, fe en Yahawashi es lo que te va a salvar. Y naturalmente, con fe, vas a querer seguir la ley a lo mejor de tu habilidad. So con eso digo Shalom, Kahaloyam La, Yahweh Hashem Yahushai.